Buenas noches. Bueno, soy April Winterstein, como sabéis, y bienvenidos a la segunda vez, el segundo podcast de El Rincón de April. Tengo que decir muchísimas gracias. Es que estas 2 semanas he recibido un montón de halagos, un montón de comentarios que me he dejado yo mismo flipada de tanta gente que han podido decir que le han gustado el primer podcast. Traigo un poco mi rincón de April, mi rincón de Canadá también con esta canción, además que es de mi familia, que suena en mi casa muchísimo y me encanta. De hecho, estoy aquí un poco melancólica y me da cosas de estar aquí, pero estoy aquí en España y me encanta mi Málaga y mi rincón de la Victoria, como siempre. Y tengo que dar las gracias por todo lo que lo han escuchado en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, iVoox, en todos sitios. Ha sido una pasada. Y obviamente la gente pues me han podido conocer un poquito más. Pero hoy entramos más en materia. Entramos en la materia de qué es el título del programa, que se llama ¿Cómo ganar a la banca? Se puede, ¿a que sí? Entonces, pero primero voy a hablar con la gente que está aquí sentada en la mesa conmigo, que es mi querido Alberto Pons. Alberto, buenas, April. ¿Cómo estás? Pues fíjate, estoy muy pendiente porque si hay algo que me pasa a mí habitualmente, ¿sí? Que siempre pierdo con la banca. ¿Sí? Pero vamos, eso viene de familia, es genético. ¿Sí? Sí. Así que estoy... Bueno, entonces saca la libreta. Oído a Víctor, sí. Eso es, y empieza a tomar nota. Totalmente. Oye, por cierto, que cómo controlas los medios, no te hace falta. Estás directamente hablando a cámara, una soltura increíble. Eso es tele. Es que no, me ha venido bien, ya son 5 años de tele. Te veo suelta. Sí. Pero bueno, quiero darle bienvenido también a mi querido José Esteban. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José, que eres el primer invitado del programa y muchísimas gracias por aceptar la invitación, que somos muy afortunadas de tenerte aquí, porque tienes una agenda complicadete. Bueno. Con tantas cosas, pero bueno, ahora vamos a hablar de ti. ¿Entramos ya directamente en materia, Alberto? Hoy recuerdas que tú coges las riendas del programa. Ah, soy yo. Yo estoy un poco en la sombra. Saco el látigo, eso sí, me has dicho que de vez en cuando le haga alguna pregunta, sí. que lo ponga en entredicho, que le haga sufrir. Sí. Pero después de lo que me ha dicho a la intro, antes de empezar, que conoce a mi nano, que es verdad. Yo hoy voy más calmadito. Suave, ¿no? Es que también es muy alto, impone. Sí. Que ya nos contará por qué es tan alto. Sí. Y bueno, porque tan alto está claro que es genético también. Pero gracias a ser tan alto y a ser muy bueno en cierto deporte, hay algo por ahí que nos tiene que contar a la audiencia, ¿no? Seguro. Pero bueno, empezamos. Niño, vamos a ello. Mi niño, José. ¿Quién es José Esteban? Bueno, pues gracias por la invitación. Antes de nada, es un placer estar con vosotros. Pues, ¿quién es José Esteban? Pues José Esteban, aunque yo soy conocido en el mundo malagueño por el tema del baloncesto, como habéis comentado. Espera. Ahora, yo he llegado aquí esta tarde y resulta que vosotros conocéis. No. Porque tú eres entrenador de Nano, el niño de Alberto. No directamente, pero yo soy el primer entrenador del equipo nacional del Rincón de la Victoria, de Basket for Life Rincón de la Victoria. Y Nano está vinculado al segundo equipo que entrena puntualmente con nosotros y podemos tirar de jugadores de la cantera pues rinconera. Muy bien. O sea que tú... April, ¿habla un segundito a micro? Hola. No sé por qué, te escucho muy flojito. Sí. ¿Por qué? ¿Tengo que subir esto? No es... Algo está pasando. Cosas del directo, señores. Cosas del directo, es que he perdido tu micro. José, voy a intentar arreglar esto. Sí. Hay que decir que vienes del mundo del deporte, ¿no? Sí. Yo me he criado en el mundo del deporte desde, prácticamente un niño en Málaga. Y empecé a jugar con 9 años al baloncesto, la cantera de Unicaja. Y desarrollé pues toda mi etapa formativa de baloncesto en Guindo, en Unicaja. A partir de ahí, con 17 años, llegué pues al filial, digamos, de Unicaja y ya di el salto a jugar semiprofesionalmente y estuve pues hasta los 26 años pues en Cádiz, en Córdoba, en Clínica Rincón aquí en Vélez Málaga, en Marbella, en distintos clubes pues de segunda B a nivel fútbol, de Liga LEP y después pues de Liga EVA y demás. Pues yo tengo una pregunta. Que se habla mucho en Norteamérica, pero aquí no se habla tanto. ¿Has podido estudiar y jugar baloncesto a la vez? Sí. Cuéntanos eso. Es complejo porque es cierto que comparándolo con otro tipo de países, como tú has puesto el ejemplo de Norteamérica, pues no todavía tenemos esa cultura del deportista de élite.
se va afianzando un poco más esa cultura y se van dando pasos importantes en ese aspecto, pero todavía hay muchos jugadores, y yo lo veo ahora en la etapa no profesional todavía de Unicaja, que chicos que están en el segundo equipo y demás, para entrenar con el primer equipo, que entrenan en horario de mañana, deben faltar a sus obligaciones a nivel lectivo. Con lo cual, ahí nos queda mucho que mejorar. Pero sí, bueno, sacando tiempo, haciendo pues estudios en los viajes, trabajo, y ahora pues con el tema de digital, pues mucho más fácil. Y cuenta la verdad, ¿sacabas buenas notas o no? Bueno, sacaba notas. O sea, ¿aprobaba o era de lo que iba luego la recuperación? Aprobaba. Eso está no bien, he sido nunca súper destacado porque era no flojete, sino como se me daba bien, pues me relajaba y tenía esa facilidad para después ir sacando un poco pues las materias. Bueno, pero también es verdad que en Norteamérica hay que sacar nota para jugar en el equipo. Cierto es. O sea, no solamente tienes que estudiar, que si suspendes, vas fuera. O sea, antes va la nota académica que el deporte en sí, como hay muchos deportistas buenos, ¿verdad que sí? En otros países, pues no es que no hay aquí, pues no, a lo mejor no le dan la oportunidad de que te dan en Norteamérica, pero tienes que sacar muy buenas notas también. De hecho, ya que hemos comentado antes el tema del baloncesto aquí en el Rincón, el equipo que además es algo pionero en Andalucía y lo tenemos aquí en el Rincón, el equipo que yo dirijo es un club que es una asociación que está financiado en parte por empresas externas, privadas y Unicaja, y lo que hacen es eso. No se selecciona a los jugadores por el talento que tengan, sino por el tema académico, becarlos para que puedan desarrollarse, y hay dos perfiles. O los que han jugado a nivel y no han podido estudiar y se les quiere ayudar a incorporarse al mercado laboral y darle una formación profesional para que tengan salida, o bien a chicos jóvenes que pueden tener buen nivel, pero que han preferido apostar por los estudios y quieren seguir jugando, y se les beca el 100% de toda su etapa académica. Máster, universidad y demás. Enhorabuena. Pero hay que matizar también, es que hablamos de Rincón, pero hay gente que no sabe dónde está Rincón de la Victoria. Rincón de la Victoria es un municipio pegado a Málaga, hacia el este, y tiene más de 50.000 habitantes ya, es una ciudad, ya no es un pueblo, que tiene vida propia aquí, que tenemos desarrollado una vida tanto económica, social, deportista, de empresa comercial y de todo, bastante independiente de Málaga, pero al final Málaga está al lado. Bueno, hay quien dice, y por ejemplo esta mañana que he estado con un amigo en común, Antonio Rubio, que es del Palo, que Rincón de la Victoria es un barrio del Palo. Hay quien dice eso, ¿eh? No diría eso. Yo soy rinconero, y eso lo peleo. Sí, yo no diría eso. Pero es importante saber que es una ciudad, y tiene la segunda renta per cápita de toda la provincia de Málaga, segundo de Benavis. O sea que aquí se vive bien, pero es bonito de que hay una proyección deportiva también dentro del municipio, que hay otras ciudades más grandes que no tienen tanto como tenemos aquí en Rincón de la Victoria. Y muchas veces es gracias a personas como José, que ha dejado de lado su carrera profesional. Ya tú ya no juegas, pero ha dedicado ahora tiempo a los jóvenes. Sí, cierto. Y creo que ganas más en tu trabajo que entrenando. Algo más, algo más, por suerte. Más que los niños, ¿no? Sí. Pero bueno, yo lo que quiero es saber de ti, porque en mi gremio pasa, creo que es muy parecido a lo tuyo, que hay mucha gente que entra en el sector sin formación, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber cómo has formado tú para hacer lo que tú eres hoy en día, que es asesor financiero independiente. Sí. ¿Cómo te has formado? Efectivamente. Te puntualizo. Yo tengo todas las titulaciones a nivel europeo, el tema de asesoría financiera a nivel europeo, que es un título exigido ahora mismo para cualquier tipo de operación a nivel banca, seguro, y que es el CAF. Después también hay otra titulación que tú conoces, que es la de experto en crédito hipotecario, para el tema de la ley hipotecaria, que salió recientemente. Y después toda la parte de mediación de seguros, que es donde también lo tenemos nosotros y lo tengo yo especialmente, porque toda la parte, que ahora es un tema que me gustaría abordar, del ahorro, la planificación y demás, aunque pensamos que es bancario, es un error. Es todo asegurador. Y después daremos los detalles del por qué. Y eso va muy ligado al tema de cómo ganarle a la banca. Vale. Yo, April, voy a hacer un pequeño inciso antes que pasemos de tema. Me encantaría preguntarte en qué momento te diste cuenta que además del baloncesto querías dedicarte a eso. Eso era una de mis preguntas. ¿Sí? Vale. Pues te diría que fue un poco casual. Es verdad que mi padre siempre ha sido bancario. De hecho, ha sido director del antiguo Atlántico, Banco Atlántico, es decir, hasta muchos años. Y ahora, cosas de la vida, mi suegro y mi suegra han sido directores de banco.
y yo lo que hago es pelear contra la banca, con ellos como aliados, pero es un poco curioso. Yo dejé de jugar al baloncesto profesionalmente y seguí jugando ya a nivel amateur con 27 años. Y yo ahí, como siempre he tenido inquietud por el mundo de la economía, la empresa y demás, monté una empresa a nivel gestión deportiva y eventos. Y yo me desarrollé con todo ese aspecto y va muy incorporada a la parte financiera. Entonces yo veía que tenía un hándicap de mejora y que muchas empresas pues al final no tiraban hacia adelante por el tema de económico, el pulmón financiero y un poco depender de banca, crédito y demás. Y se cruzó en mi camino porque mi actual mujer pues era la persona que trajo la empresa aquí a España, el tema de consultoría financiera. Ella se formó en Madrid y yo la conocí y a partir de ahí pues nos asociamos y montamos las delegaciones de aquí. Lo asociasteis de muchas formas, entonces. Sí, demasiadas. ¿No ves? Y ya montamos pues lo que a día de hoy tenemos, que son 3 delegaciones y 2 despachos satélites pues para poder atender más cómodamente a clientes y demás. Claro. Todo tuyo, Epri. Le dejo decir la marca de su marca, ¿no? Es que si no, ¿cómo se llama tu empresa? Bueno, se llama VB. Es una multinacional alemana, pero yo siempre lo digo. Yo si le preguntara, yo creo que a mis clientes, yo creo que el 90% no saben ni la marca, porque al final la persona de confianza y la persona de referencia, al final es el asesor, que es con quien confían y con quien hace su día a día. Es que hay otro tema muy norteamericano también, y pasa en la mobiliaria como en el tema financiero también. La gente quiere estar asociado, tener su persona de confianza, pero le gusta también que sean deportistas, personas conocidos. Es que va muy a lo americano. Tú ves una gente de la propiedad mobiliaria que es de los más top y ha sido o deportista de élite o tiene un recorrido de haber sido conocido anteriormente a esa profesión. Y aquí no sé si te ayuda o no el tema de haber jugado baloncesto. Aquí en el Rincón ciertamente es un tema que tengo ahí, una espinita que tengo clavada porque me gustaría desarrollarlo más si cabe. Mi foco de negocio está prácticamente en toda la provincia, pero donde tenemos el grosso del negocio es Málaga al final. Y decía April que aquí el Rincón tenía un núcleo que era prácticamente una ciudad, pero yo creo que en el ámbito empresarial sí nos queda todavía mucho recorrido. Por lo menos de podernos asociar y sobre todo tener ahí un círculo también y un recorrido para poder mejorar, que no sea solo, digamos, el negocio de a pie, sino empresarios. Sí. Y sí, al final toda la parte pues de mi carrera, del negocio y demás, está entre Málaga, Vélez Málaga, que tengo otra delegación, y ahora pues muchas expectativas y muchas ganas de poder hacer crecer por Rincón de la Victoria y toda la zona interior que estamos ahora posicionados en Antequera. Pero no me has contestado si el baloncesto te ha ayudado. Te respondo, aquí a nivel Rincón de la Victoria no, a nivel contactos muchísimo. A nivel contacto, muchísimo, porque yo, más que asesor financiero, yo me defino como empresario en finanzas. ¿Por qué? Pues porque yo tengo mis clientes, yo doy soporte a mi cartera de clientes y demás, pero mi día a día se basa en relaciones a nivel pues, empresarial. Ahora estoy muy focalizado en el mundo empresa y después hacer crecer a los compañeros que tengo en las delegaciones, que ya van, por suerte, pues, por 36 colaboradores que están incorporados con nosotros. ¿Ves por qué tiene la gente así? Eso que has dicho del baloncesto, sí. Fíjate, mira, retomando el tema de mi nano, cuando pequeñajo, lo primero que hice fue apuntarlo al fútbol, al Club Deportivo Rincón, porque él todavía no tenía claro a qué deporte quería. Pero fue ir a los primeros partidos y fue cuando me di cuenta del ambiente que respiraba el fútbol, que no ha cambiado nada con respecto a aquellos años 80 cuando yo jugaba. Y lo tuve claro. Saqué al niño del fútbol y fue cuando lo enfoqué al tema del baloncesto. Porque sí que es cierto que el baloncesto respira otro tipo de valores entre aficiones rivales y ese tipo de cosas. Y eso al final, en el caso de un niño, es muchísimo. Y supongo que por ese lado ganaste pues, en el baloncesto algo que te sirve para el resto de tu vida y que genera, por ejemplo, mucha empatía, mucha confianza con respecto al contrario. Sí. Y el baloncesto es un deporte que no separa, que une. Y mucho contacto. Sí. Sí. Y es lo que tú comentabas, valores. Solo con el tema de que en baloncesto tú estés de acuerdo o no con una falta personal, el árbitro la señala y tú tengas que levantar incluso la mano. Y en el fútbol tú ves cómo muchas veces acorralan al árbitro, le insultan y no pasa nada. Al final, ese valor, ese respeto, al final es enseñanza durante toda una etapa deportiva, y el convivir con compañeros, con jugadores, con rivales, al final eso es el ecosistema en el que te desarrollas y son habilidades sociales que para el día a día, después cuando eres mayor, es muy importante.
Es que yo creo que esa es la matiz, yo que soy madre también de hijas más mayores. El deporte, sobre todo el tipo de baloncesto, bueno, en mi caso no jugaba tanto baloncesto, pero jugaba otro deporte como vóley o pádel ahora o otras cosas, te enseña a trabajar en equipo, te enseña unos valores de disciplina. Por ejemplo, tú no puedes dejar colgado a tu equipo. En tu equipo de baloncesto, vamos a suponer, ¿no? Entonces, yo no puedo llegar tarde al partido. Pues si tienes esa enseñanza con esa perspectiva, cuando llega el momento del mundo laboral, va a ser exactamente lo mismo. Yo no puedo llegar tarde a la oficina porque dejo colgado a mi equipo en vez de pensar, ¿qué más da? Que si llego tarde, que se jodan. Totalmente. Algunas cosas que se escuchan hoy en día. Claro. Entonces, por eso, yo personalmente, en mi entorno sobre todo, cuando yo conozco a un profesional, siempre tiro a saber si ha jugado deporte o no, porque para mí me muestra un poco su forma de ser y cómo será en la vida real y cómo me va a defender. O sea, yo tengo esa predisposición a ese tipo de personas. Dicho esto, ya nos podemos fiar de él, obviamente. Sí. Ahora es cuando April te toca preguntarle e ir al turrón, porque los oyentes estarán deseando cómo ganar a la banca. Okay. Y yo también, ¿eh? Yo quiero hacer un matiz primero, ¿vale? Yo no quiero hablar en contra de nadie que trabaja en la banca. Tengo un mogollón de amigos que son personas que trabajan en todas las diferentes entidades y yo no quiero hablar mal de ellos. Pero igual cuando vienes a mi empresa, yo voy a defender mi empresa, ellos están enseñados y pagados para defender a lo suyo. Entonces, yo lo que siempre he enseñado a los clientes, José también, es que el tema de ser independiente te da la posibilidad de mirar todas las oportunidades que hay dentro de todas las entidades y dentro de todo. Pero no quiero que suene que vamos en contra de la banca, no. Hay que saber utilizarlo a nuestro favor, que es lo que vamos nosotros a tener. Y sin haber preparado nada, quiero dar ese matiz también. Cierto. No hemos hablado nada antes de la entrevista, pero como que no con José y sé que se sabe defender, pues no vamos a tener ningún problema. A ver, yo creo que cuando decimos que vamos a ganar la banca, tú has dicho también que tú siempre pierdes. Yo siempre pierdo. ¿Pero por qué? Sí, ¿Por qué piensas eso? A ver, no voy a contar mi vida. Sí, pero... ¿Qué significa perder? A ver, siempre con la banca te sientes un poco que al final abusan por un lado o por el otro. ¿Pero cómo? ¿Qué es el abuso? ¿Cómo interpretas tú el abuso? ¿Qué te hace? Hasta en el mismo momento cuando estás firmando una hipoteca, que te das cuenta que si te están obligando a la firma de un seguro, yo no sé cómo será ahora, pero la firma de un seguro de vida, te obligan a ciertas condiciones y luego a toro pasado encima, es cuando te das cuenta que si lo de la cláusula suelo, que no sé qué, dices, pero bueno, al final te sientes un poco engañado. Ya sin hablar de los intereses... Ahora, y ese tipo de cuando cositas. tú te casaste, ¿tenías la misma sensación entonces? Porque leíste la letra pequeña del matrimonio. Siempre, pero siempre. Y te voy a decir una cosa, yo soy mucho de coger los consejos de mi padre. Igual que te dije lo de la semana pasada de los abogados, también mi padre tiene otra frase para los banqueros, pero lo voy a dejar ahí. Vale, corramos un tupido velo. Sí. Pero bueno, José, tú entiendes por dónde. ¿Qué significa ser independiente? Es que es matices, porque tú dices, pues trabaja en OBB, pues al final es una empresa, no. ¿Qué significa ser un asesor financiero independiente? Claro, el punto de partida, creo yo, es esa independencia que sea real, ¿vale? Porque muchos dicen son independientes y al final te acaban ofreciendo la misma cosa. Mi proveedor de servicios financieros para yo aprovecharme del volumen es esa multinacional que tú has nombrado. Pero yo soy 100% independiente. Las oficinas son mías, mi negocio es mío, mi empresa es mía. Es decir, yo no dependo en absoluto de una marca y a mí nadie me dice qué debo hacer o qué debo ofrecer a cada cliente en función de su perfil. Eso siempre es la elección del cliente, que es súper importante, junto con el asesor. Una vez que han hecho un estudio financiero basado en sus necesidades, no en los intereses de la entidad, es cuando ya se determina pues, qué tipo de planificación se pone en marcha. Vale, eso suena muy bien. ¿Tú has entendido? Totalmente. A ver, es que lo importante es que la gente lo entiende. Las preguntas a él, a mí no me metas en callejones sin salida. El ejemplo. Pero, a ver, hay una cosa aquí que me vuelve loca de todo este tema, porque igual que los seguros, vale, yo soy independiente, pero no te ponen campañas el banco y decir, si tú cierras tanto este mes, pues te doblo la comisión, o como hacen con las corredurías de seguros y cosas de esas. Siempre hay campañas, pero las campañas, vuelvo a decir, son de las compañías.
Yo siempre se lo digo además a mis clientes cuando yo les hago una presentación inicial y nos conocemos. Estamos, como digo yo, en ese filtro inicial, ese ligoteo, para decidir si tanto el cliente quiere trabajar conmigo y como si yo quiero trabajar con el cliente, que no todo el mundo es perfil de asesor o de cliente. Entonces yo se lo explico. La diferencia radica en que en mi foco, en mi centro del negocio está el cliente. Porque a mí mi compañía me va a remunerar en función de cuánto tiempo permanezca el cliente conmigo. Entonces ahí cambia, no de la cantidad en sí. Efectivamente. Entonces cambia radical el negocio desde el punto de vista de que ¿cuándo va a estar el cliente más tiempo conmigo? Cuanto más mimado, más acompañado y más podamos satisfacer sus necesidades. Si yo le endoso, como suele pasar en otras entidades, un producto pues a nivel corto plazo para decir ya ahí lo llevas, al final el cliente, no son tontos los clientes, lo estaban comentando Alberto, al final al año siguiente va a cambiar, va a buscar otras opciones y ahí pierdo yo negocio. Entonces mis clientes tienen una cuota muy alta de fidelización en el tiempo. Porque me voy a poner en el oyente, ¿vale? En el oyente que todo le suena un poco a chino. En este caso, tú lo que haces, te voy a tutear, sí, ya hay confianza. Faltaría más. Lo que haces es gestionar, ayudar a gestionar esos bienes, ya sea dinero, contante y sonante, como propiedades, no lo sé, para movérselo con diferentes productos bancarios. ¿Es así o...? Ahí es donde empezamos ya con el tema de la banca que comentaba antes, Eso que es. he dejado ahí ese tip. Las personas de a pie, por nuestra cultura financiera, pensamos que para hacer un seguro, asegurar un bien, hay que ir a la aseguradora y si tengo algo de dinero hay que ir al banco. Eso es un error mayúsculo. ¿Por qué? Pues porque el problema que tenemos en España es que el sector está muy bancarizado, el sector financiero. Y lo que la gente no sabe es que un plan de pensiones, un plan de ahorro, un Unit Link, que es un seguro de fondos de inversión, un fondo de inversión, todos son productos aseguradores. Entonces, si yo voy a la entidad bancaria a contratar un producto, pongamos que sí está bien asesorado y que lo necesito, siempre voy a tener ese peaje que me cobra el banco por suministrar ese producto que no es suyo. Al final hay un margen comercial que está pagando al final el cliente final. ¿Qué hacemos nosotros? Saltarnos a la banca y, como si ponemos un ejemplo, oye, en vez de ir a la tiendecita de barrio, si puedo ir al mercado mayorista, ¿por qué voy a pagar ese coste que va a tener irme directamente a un banco cuando me va a ofrecer un producto de terceros? Vale. Claro. Pero hay muchos salarios de bancos, de gente que trabaja en la banca que hay que pagar. Claro. Entonces, claro, dice, la banca siempre gana, pero claro, esos 18 euros que te ha cobrado por la tarjeta y esa comisión financiera que han cobrado por la plan de pensiones es para pagar salarios locales y todo lo demás, entiendo yo, que ahí está el negocio. Claro, es cierto que en España desde el 2005-2007 hemos vivido una reestructuración bancaria brutal y al final eso es natural porque en otros países de Europa no teníamos ese pool bancario que teníamos aquí. Se han ido pues fusionando distintas entidades y al final se quedarán 4 o 5 entidades como mucho que serán pues las principales entidades. ¿Esto es positivo? Sí, esto es muy positivo. ¿Por qué? Pues porque al final no tenía lógica que en cualquier barrio hubiese cada una de las entidades financieras que hay, porque realmente no hay cuota de mercado para todo. Y toda esa telaraña, digamos, de entidades financieras y de sucursales, al final va en el debe y el haber del consumidor que acaba pagando esos costes financieros. Ahora, con toda la reestructuración, toda la parte digital, que ya incluso hay que pedir cita para ir a la banca a pedir... No te entienden, es verdad que sí. Para pedir financiación, para una cita, para todo. Están reduciendo muchos costes. Además, el precio del dinero pues está como está y no están remunerando los depósitos. Entonces, por eso vemos ahora las noticias de que los márgenes bancarios pues son prácticamente históricos a nivel de beneficio. Es que ganan ahora más que nunca. La gente... Claro. No sé, sube el interés y digo, ¿pero quién gana aquí? Pues la banca. Es que ya... Claro, pero eso es lo que hemos comentado antes de la cultura financiera. ¿Por qué gana la banca? La banca presta dinero, pero ese dinero que presta, ¿de quién es? Del consumidor. Entonces, si el consumidor estuviese bien educado, el negocio bancario es perfecto. Al final yo presto un dinero que no es mío, yo saco ese rendimiento al dinero y después le doy las migajas a la persona que me ha prestado el dinero, con un tipo de interés pues bajo o prácticamente sin remunerar como hasta hace poco tiempo. La banca no tiene riesgo. De hecho, el ratio de solvencia de la banca, la media en España está entre un 10 y un 16%.
Entonces, dinero no tiene la banca porque lo tiene todo en circulación y los réditos de todos esos beneficios los recogen ellos. La persona que está bien educada financieramente, ¿qué debería hacer? Acudir únicamente a la banca para estrictamente el negocio bancario, que es préstamos, hipoteca y todo lo que lleve a lo que necesitamos a la banca, que al final, como digo yo, es un mal necesario. Yo trabajo con todas las entidades, igual que con las gestoras de fondos de inversión, pero para toda la parte, como comentaba Alberto, de vinculaciones, de plan de ahorro, plan de pensiones o cualquier necesidad que yo tenga que salga del producto bancario, irme a quien lo tiene, al proveedor, que es una aseguradora o una gestora de fondos de inversión. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Escúchame, claro. Si ves que pregunto demasiado, dame con tú, el... porque es bueno porque me acostumbro yo malamente. tengo la pregunta ya muy planeado, tú. Bueno, perdón, no, pero bueno. Desde el punto de vista del oyente, eso que has dicho, por ejemplo, yo voy a hacer la pregunta que a lo mejor muchos ahora están pensando. Vale, tengo un X dinero para un plan de pensiones o para un plan de ahorro, o tengo un dinero que no sé qué hacer con él. No acudo a la banca directamente, voy a buscar esos grandes mayoristas, como has comentado, pero para eso tengo que acudir a alguien, a un asesor financiero como tú, en este caso. Que se pregunten, pero ¿el porcentaje que se lleva el asesor financiero me es más rentable que el porcentaje que se pueda llevar la banca? Vale. Eso. Muy buena pregunta. Gracias. De hecho, es una pregunta claro. que siempre hablamos en la presentación porque puede generar muchas dudas. Cuando un asesor te dice, como en nuestro caso, oye, el servicio es gratuito, es como un poco gratuito como va a ser. Una ONG no son, evidentemente no lo somos. Lo que pasa es el modelo de negocio nuestro 360, lo que implica es que, como hemos hablado de la reducción bancaria, una entidad aseguradora o un banco, cuando te está haciendo el servicio, tiene un margen comercial. Ellos ganan, evidentemente. Entonces, al eliminar todo ese personal, seguros sociales, instalaciones y demás, si finalmente, después de ese estudio previo que yo le hago al cliente, la entidad más adecuada para el cliente en cuestión es ir a una aseguradora tal o a un banco tal, yo lo derivaré. Entonces, por eso a mí la entidad me remunera, pero sin que sean en perjuicio del coste del cliente. Con lo cual, la entidad bancaria o la entidad aseguradora tiene un beneficio, pero ese beneficio lo comparte con el asesor. Y el cliente tiene la tranquilidad de que cuando yo le derivo, porque yo voy a mirar porque siempre tenga lo mejor para continuar con ese cliente durante mucho tiempo, es porque después de verlo todo lo que hay, lo derivo allí porque es interesante. Y siempre va a cambiar o va a hacer algo si es mejor que otro producto o otra cosa que pueda tener en el mercado. Vale, fíjate que eso ya pues es otra cosa, ¿eh? Se entiende de otra manera, ¿verdad? Pero yo quiero hablar también, a ver, eso se entiende, la banca, cómo funciona el tema de las inversiones, pero ahora vamos al tema de las hipotecas, ¿vale? Que es donde yo siempre digo que se puede ganar la banca de la otra manera, ¿verdad? Que es el listo, yo tengo mi dinero, lo voy a poner en un plan no sé qué para que me paguen no sé cuánto y eso puedo tener un buen asesoramiento para que yo me llevo más. Ahora, el tema de la hipoteca es donde todo el mundo dice que donde te sientes engañado porque te están metiendo 20.000 productos para bajarte el interés. Y ese interés, dice tú, pues igual me hubiera valido la pena no tener ese plan de pensiones concertado de antes, porque ese piquito de interés de diferencia no hubiera sido tanto como el plan de pensiones. Entonces, claro, como te meten un pack y además te sientes totalmente obligado a hacer todo lo que te dicen, porque si no, te dejan siempre pensar que no te van a dar la hipoteca. O sea, ese momento de incertidumbre es que, en verdad, ¿cómo podemos hacer que la gente se sienta más seguros de cuando van a pedir su hipoteca, saben de lo que hablan, ¿me entiendes? Para que no se les sangren por todos lados con productos y demás. Te voy a responder preguntándote, como suelo hacer en las reuniones con mis clientes. Perfecto. Si tú corrieses una carrera, ¿cómo estarías segura en la carrera de que puedes hacer una buena carrera? ¿Qué tendrías que haber hecho previamente? Una carrera de correr, sí, no de estudiar. Sí, de correr. Haber entrenado, claro. Haber entrenado. Sí, Ese es el kit de la cuestión. Claro. Muchas veces, cuando a mí me llega una persona que quiere optar a una hipoteca o que quiere tiene cualquier necesidad bancaria, el problema es que llegamos casi a ras, como digo yo. Entonces ese es el gran problema. Todo parte de esa educación previa financiera. En otros países que nos llevan mucha ventaja con la parte de la educación financiera, una persona desde que empieza a trabajar y a generar ingresos, no mucho o poco en función de sus ingresos, empieza a destinar una parte a capitalizar su ahorro. ¿Para qué? Para
comprar un coche. ¿Pero qué significa eso? Pues, dice capitalizar el ahorro. Hay gente que dice, ¿tú lo entiendes? Pues fíjate, es ahorrar. Un Sí. ejemplo tan fácil como, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo tenía 17, 18 años, hace ya mucho, yo tenía una cuenta ahorro vivienda. Y era una cuenta que destinabas única y exclusivamente al tema de la hipoteca. Entonces, ese 20% más los gastos que ahora son exigibles, porque después de toda la crisis bancaria y todo lo que ha pasado, ya se exige pues, unos ratios mínimos, ya se tenían. Entonces ya tú sabes que el banco podrá optar a unas condiciones a otras, buscarás las mejores opciones, pero tú con las condiciones necesarias las tienes. A día de hoy no. A día de hoy hay muchos conseguidores financieros y hay muchos problemas pues porque hay gente que llega a querer optar a una hipoteca y no tiene el ahorro, no tiene los impuestos o prácticamente es que no sabe ni qué necesita por su edad, no lo sabe. Bueno, pero también hay mucha información falsa porque ves publicidad de miles en todos los portales inmobiliarios, financiaciones 100%, que es falso. Existe la posibilidad, pero para perfiles muy top. Hace no muchos años, antes de la burbuja, era el 100% y te daban hasta más para que te compraras el coche, te compraras... la boda. Una cosita, ¿también se acude a un asesor financiero para acceder a una hipoteca? Claro, sí. Nosotros hacemos el 360. De hecho, nosotros ahora hemos firmado un acuerdo que lo vamos a poner en marcha ahora a partir del 2024 con un colegio de profesionales grande a nivel de Andalucía y donde más ilusionados estamos en la educación financiera y sobre todo en la gestión de las personas que se incorporan con 20, 22, 25 años a la actividad. Evidentemente daremos servicio a todos. ¿Por qué? Porque es una planificación que yo llamo virgen y es que te da opción a tú hacer una regla de ahorro, destinar un X para ir capitalizándote y sobre todo haciendo crecer tu planificación para objetivos que sabes que vas a tener. Porque si analizamos, ¿cuántos coches solemos tener en una vida una persona normal? ¿2? ¿3? Si en vez de ahorrar para, lo que hago es financiar para, ¿qué clip financiero, qué gas financiero tengo de más o menos? Entre que un dinero me genere, yo ponga 15.000 y tenga ahí 20.000 al sexto año, o que yo compre un coche de 20.000 y lo pague y me cueste 25.000, tengo solo en esa operación 10.000 euros a favor o en contra. Si eso lo suma a 2, 3 coches, al máster de tu hijo, a la hipoteca, que es la mayor operación financiera que hago en mi vida normalmente, ¿cuánto tengo a favor o en contra en función de que me haya planificado adecuadamente? Pues es una barbaridad. ¿Y cómo crees que podemos cambiar esa mentalidad? Volviendo a lo de la entrada de la hipoteca, porque es lo que todo el mundo dice. Es que lo escucho casi a diario. Es que es imposible ahorrar. A ver, si hay gente que lo ha hecho y tú no es imposible. Es que no has querido. Es un debate grande, April. Pero, un debate ¿cómo grande. se consigue? Hay muchos perfiles. Es cierto que el que no llegue a fin de mes no llega. Pero es un debate que realmente yo el otro día, ahora me estoy abriendo mucho a redes, me encanta venir aquí porque es también exponerte a algo que estoy haciendo yo desde hace un tiempecillo en Instagram y TikTok y tal. Y hacía yo una publicación hablando de los 3 tipos de querer que hay. Uno es el querer, otro es el desear y otro es comprometerse. Todos queremos cosas, pero realmente ¿está alineado lo que haces con lo que realmente dices que quieres? Y después, ¿cómo te comprometes y estás llevándolo a cabo? Y va en cuestión a eso. Dice, es que hay gente que no puede ahorrar. Hay un cierto porcentaje que no puede ahorrar, pero la inmensa mayoría, por lo menos por suerte en mi entorno, no conozco a nadie que no pueda tener una suscripción de Netflix, que no vaya al cine, que no salga a la cena de Navidad o que no un domingo esté aburrido y se vaya al Plaza Mayor. No lo conozco. ¿Hay gente que lo está pasando mal? Seguramente. Pero la inmensa mayoría es tener unas prioridades y tú hacer un preahorro como nosotros hacemos. Oye, al principio de mes te cobra la luz. ¿Por qué? Porque si esperaras a final de mes, un mes y un mes no te cobrarían la luz. Entonces, ¿qué pasa? A principio de mes te quitan una cantidad y eso es lo que tienes que hacer con tu propia planificación, si realmente es un objetivo. Si te preocupan los estudios de tu hijo o tu retiro cuando después de tantos años trabajando quieras vivir bien y no depender de un tercero como el Estado o cualquier objetivo que te marque. Pero tú cuando eres, ¿con qué edad? Dice, bueno, claro, la media hora de comprar viviendas eran 35 años. Pero hay matices, yo lo estoy notando en la mobiliaria, hay gente cada vez más joven por las bonificaciones de impuestos que hay.
hay que decir que hasta los 35 años, tener un 3,5 de transmisiones en vez del 7 y otros varios beneficios que hay, incluso ahora la bonificación de la Junta del 20% de subvencionado, todo, hay que menos de 35 años todo. O sea que hay una concienciación mejor, pero son personas que tampoco suelen tener ahorros. O sea, ¿tú con qué edad piensas tú que una persona debería empezar a planificar su futuro? Es educación. No hay edad. De hecho, nosotros desde los 18 años, si empezamos a generar dinero, es que es impensable en cualquier otro país que una persona no sepa entender su nómina. O no sepa, por ejemplo, lo leía el otro día, ha salido, que está en prensa, que lo podéis buscar, es un estudio del Banco de España, en el que el 81%, que se dice pronto, el 81% de los españoles no sabe contestar a 3 preguntas básicas, como son la inflación, la rentabilidad o el riesgo. Claro. Es brutal. Y dices tú, todas esas personas que van a pedir préstamos, que van a tener tarjetas, que tienen ingresos y gastan sus ingresos mensualmente, ¿cómo no pueden tener un mínimo de educación financiera? Pues porque realmente al sistema no le interesa. No, hombre, está claro que no interesa porque ganan más. Que nos quieren hacer dependientes. Sí. A mí me hace mucha gracia cuando me preguntan, oye, ¿tú los bancos son malos? No. Al final, los bancos son empresas y las empresas buscan su beneficio, es lícito. El tema es que al final estamos en un bucle que pensamos que es lo normal. Cuando tú pasas por una entidad bancaria, aquí por ejemplo en Málaga, Unicaja, y ves préstamo estudios y dices tú, vale, una persona que no se haya planificado y se ve abocado a necesitarlo, al final lo más importante es su hijo. Es que doy mi vida por mi hijo, vale. Pero ¿y si esa persona se hubiera parado 5 años antes, 7 años antes y hubiera empezado a depositar 50 euros al mes para esos estudios y no hubiera tenido que pagar un 7, un 8% de intereses durante 8 años? Y es que es planificación. Fíjate, al hilo de lo que está diciendo, bueno, mi cuñado es sueco y en Suecia el concepto, por ejemplo, de los estudios universitarios es diferente. Tú lo estás pagando con los impuestos y esos estudios universitarios van costeados por el Estado, ¿eh? Claro. Que sí, bueno, es otro perfil diferente. Pagan más impuestos. Sí, por supuesto, mucho más. Y tampoco hay tanta vida. No, también se gana más. También se gana. No, ¿cómo se dice? Sumergido, como hay aquí. Que digamos que la forma de pensar del sueco es también diferente a la latina, a la nuestra. Sí, totalmente. Pero fíjate, hablamos de Centro Europa y es un dato también brutal. En la tasa de sustitución, que es la diferencia entre mi último salario en la parte privada al primer salario en la parte de pensión pública, en España la tasa de sustitución está en torno al 76%. En toda la media europea no supera el 40%. Y fíjate, se pagan más impuestos, pero al final los educan financieramente y tanto la parte empresarial como la parte particular de cada persona trabaja desde que empieza a tener una nómina en su futuro y en su patrimonio para no depender del Estado. Bueno, eso ya, que las pensiones se están muriendo en el mundo entero. ¿A que pensamos aquí que vamos a tener pensión nosotros? Total. Vamos, que vayamos pensando que no. Pero bueno, ya... Bueno, no le metan miedo en el cuerpo a los oyentes, que habrá que estén a punto de jubilar si no tengan esa pensión. Pero gente de 40, 30 años... Sí. Toda la época del baby boom, desde los 77, 75... Soy del 77. Pues... Lo tengo crudo, ¿no? O sea, que empiece a ahorrar. Vale. Pero bueno, volviendo a o sea que obviamente si empezamos de más joven, entonces ¿no crees tú que en la universidad, en los institutos, en algún sitio tenemos que empezar a mover esto? Que no puede ser porque escuchan un podcast o porque te conocen a ti. Es que lo que más me frustra, y además lo digo por la gente que trabaja conocido en la banca, que dice, es que lo único que estamos haciendo es vendiendo coches, vendiendo seguros, porque Inmóviles, exactamente. Y las tienen atosigados para vender en la banca. O sea que ya el tema de que el del banco me va a ayudar a comprarme, que va. No te voy a decir qué entidad es, pero esta mañana justo estaba con un cliente que lleva conmigo ya 5 años y yo decía, pero vamos, es que no lo puedo entender. Me decía, José, es que al final un compromiso tiene 2 alarmas que le han vinculado que no usa porque no tiene sitio para poner esas alarmas. Claro. Y dices tú, es que es increíble. Yo tengo una alarma de esa. Pues ya sabrás la entidad. Otra duda para el que compra, también lo sabrá supongo, para el que compra vivienda nueva y está ligado, por ejemplo, a una entidad bancaria, que te obligan a firmar esa hipoteca con esa entidad bancaria. ¿Tú puedes elegir banco o tienes que firmar con ellos sí o sí? Tú puedes firmar con quien quieras.
Además, ya el tema de obligarte a firmar con una entidad o vincularte cualquier tipo de producto es ilegal. De hecho, ahora han cambiado el concepto y se llama bonificación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros y lo que le explicamos al cliente? Si tú tienes un buen perfil, puedes decidir no firmar esas bonificaciones y tú pues se negocia el tipo de interés, que eso lo hacemos nosotros también con las entidades. O si te ves abocado pues porque no te dan la hipoteca en otro sitio, el primer año lo haces y al siguiente año se hace un estudio en el cual se ve qué margen implica esa bonificación con respecto a la cuota para ver cuánto ahorro tienes que hacer en los productos que tengas ya contratados para que te compense o no te compense. Y así pues tú decides si, oye, si a mí me bonifican por un seguro de vida y uno de hogar un 0,25 y eso repercute a nivel anual en la cuota en 200 euros, si me ahorro 500 euros en las dos pólizas, pues me compensa, fuera vinculaciones. Claro. Vale, gracias. No, pero es verdad que el tema de la hipoteca, yo creo que la gente tiene miedo y yo lo digo por los clientes, además, todos los días, no hay día que no pasa que la gente con la compra de la vivienda se ponen nerviosos y se ponen a llamarte y preguntarte, y a lo mejor te hacen incluso la misma pregunta 3 y 4 veces porque están nerviosos, pero porque tienen siempre la sensación que el banco no les va a dar la hipoteca, nunca se sienten seguros, incluso gente de perfil alto. O sea, ellos no van con el pensamiento, bueno, no pasa nada, esto me lo saco. No, están con ese miedo siempre. Entonces yo creo que la banca juega mucho a eso también. Digo, claro, tú me firmes esto y entonces como que yo te lo concedo. No tienen la suficiente, a lo mejor confianza en decir, no, yo voy a hacer mi seguro, que a mí me salen los huevos y tú me vas a dar la hipoteca. Porque tienen miedo que no se lo van a dar. Entonces... no sé si y juegan con la emoción. Al final yo lo hablo mucho y lo hablo con todos mis asesores cuando hacemos formaciones y tal. Es complicado algo como la planificación, que suena como muy... que el cliente lo visualice. Sin embargo, cuando tú estás comprando o hipotecando tu vivienda es algo muy tangible y que es que entra en tus emociones. Tú te ves allí con tu familia, tu vida, entonces se aprovechan de eso, de ese momento de emoción y al final firmas pues lo que no debes firmar. Sí. A ver, yo creo que todo el mundo tiene en su entorno a alguien que su seguro de vida haya podido salvar a algún familiar. O sea, haya fallecido alguien, un matrimonio, el marido ha fallecido y gracias a que tenía seguro de vida ha salvado a la familia, en verdad. O sea, que hay cosas que son muy lícitos, pero también pueden ser mucho más baratos yendo a una persona externa. Es que estoy comentando otra vez lo mismo, pero es que es la clave. La parte de esa educación me hace consciente de qué necesito cubrir. Al final un seguro no es más que cubrirme la espalda ante diferentes situaciones. ¿Qué ocurre? Cuando un banco te vincula o te bonifica ahora, por decirlo mejor, no te explica qué beneficios tiene. Entonces, si tú no eres consciente de qué beneficios tiene, aunque es muy interesante cubrirlo, tú en cuanto puedes quitártelo, te lo quitas, porque no lo concibes como un beneficio, sino como un coste y un gasto. Entonces, lo importante es saber qué necesito y en base a mis necesidades buscar esas herramientas que van a solventar esas necesidades. Que evidentemente fuera de la banca hay un dato que dice que es de media un 40% más económico un seguro de vida. Cierto es. Claro. Te voy a hacer otra pregunta, porque es verdad que comparándolo con otros países diferentes al nuestro, antes has comentado lo de la amortización de un coche, pero por ahí, Suecia y otro tipo de países, Alemania, destaca más el renting, el leasing, antes que la compra física de un coche. A los oyentes, ¿qué les recomendaría? Yo lo dejo. Depende del perfil. Es verdad que el renting yo lo veo una opción magnífica. Además, si eres autónomo o empresa, mucho más todavía. Pero cada vez se está implantando más incluso el alquiler por días para que yo use el coche cuando realmente lo necesite. Lo que pasa es que en España, igual que con el vehículo, con la vivienda, somos muy de tener la propiedad, que la verdad es un poco absurdo. En otros países pues no es necesario. Lo que pasa es que también aquí tenemos el parque de alquiler, toda la parte de alquileres pues muy reducida. Y encima, pues sin entrar en política, un poco la legislación tampoco ayuda a tener una tranquilidad y poner mi piso en alquiler para poder dar más oferta. Sí, pero también yo digo otra cosa con el tema del alquiler, que tú vienes a un municipio de Rincón de la Victoria y la gente dice, hay muchas casas vacías. No, la gente viene. O sea, yo, si tengo aquí mi segunda residencia, yo no lo tengo vacío 2 años. Yo vengo todos los veranos, vengo en Semana Santa, vengo en Navidad. Entonces, ¿yo por qué lo voy a alquilar? Si es mi casa.
Entonces, claro, no es como a lo mejor ciudad fantasma que hay fuera de Madrid, que hay bloques y bloques de piso vacío, que ha comprado un fondo y lo ponen en alquiler, pero aquí yo para qué voy a alquilar piso. Sí, los grandes tenedores y todas esas cosas que se escuchan en las noticias, que tampoco hay tantos. Aquí lo que hay es alguien que a lo mejor porque el abuelo ha fallecido y la herencia lo pone en alquiler mientras ven lo que van a hacer, si lo venden, si no lo venden, no. Sí, Rincón es que en este caso es muy de segunda residencia. Sí. De gente que vive incluso en Málaga y tiene su pisito, su chalet aquí. Sí, pero eso está cambiando también, ¿eh? Sí. Cada vez más hay gente que vive ya, estamos más del 70% viven ya. Sí, la de ciudad dormitorio de antes. Pero eso se aplica a cualquier sitio. O sea, que tú vas a Chilches o a Antequera o donde las casas no hay tanta casa vacía. Y dice, entonces, ¿qué hay para alquilar? El parque de alquiler no es tan grande. Entonces, el que la tiene, pues puede hacer lo que le da la gana, en verdad. Pero bueno, volviendo a las preguntas financieras. Estamos divagando, nos estamos perdiendo, ¿eh, Prim? Sí. Sí, yo quiero volver al tema de la hipoteca. ¿Por qué? La gente lo ve como un riesgo también. Cuando en verdad, ¿qué otra opción hay para comprar casa? O tienes un familiar que tiene mucha pasta y te lo deja, o trabaja con un banco. Es que no hay. Es verdad que fuera otra cosa que hay mucho que aquí no existe todavía apenas, son las hipotecas privadas, que son en Canadá. Capital privado. Vamos. Ya está entrando cada vez más. Cada vez más, ¿verdad? Cada vez más. Sí. Es que además es un negociazo. Además, a nivel requisitos, mucho menor. Es verdad que el tipo de interés es un poco más caro, pero tampoco tanto, ¿eh? No es una ¿Y el porcentaje locura. Ahora mismo? Voy a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Que no sigáis por ahí. ¿Por qué? Quiero que explique qué es la hipoteca de capital privado. Vale, okay. Antes de seguir entrando para el que le suena chino. Sí. Bueno, el capital privado al final es pues empresas o instrumentos financieros que lo que hacen es aglutinarse para meter capital, y a lo mejor tú pones 5.000, otro pone 1 millón de euros y otro pone 20.000 y reciben una rentabilidad. Y esa rentabilidad va en base a lo que paga de interés el usuario que adquiere esa financiación. Al no ser estrictamente bancaria, que no se debe a ningún registro del Banco de España ni de nada, los requisitos son un poco más laxos y tiene un pelín más de riesgo de impago, evidentemente, porque al final pues no está adherido a ninguna entidad bancaria. Yo lo puedo explicar de una forma más sencilla. Sí. Bueno, ha ido bien, ¿eh? Ha ido bien, pero a ver, toda la vida, yo tengo 500.000 euros. Ajá. En vez de que lo dé a la banca para que me dé un 2%, le hago hipoteca privada a uno que quiere comprar una casa y que me pague el 5%, ¿no? Vale, pero la gente puede tener miedo a pensar en los típicos prestamistas de antaño, apellidos Heredia y cosas así. No. De hecho, ya está muy normalizado. Es como toda la parte del crowdfunding inmobiliario o para las startups, la financiación alternativa, ya está muy extendido. Sí. Vale, ya sí puedes continuar. Pero bueno, ya una vez que tengo esa hipoteca, la obligación mínima es seguro de hogar, el resto, si lo quiero o no, lo puedo negociar para tener mejores o peores condiciones de hipoteca. Pero vamos a la parte de ahora para ganar la banca, porque tú dices, vale, yo voy a estar 30 años pagando intereses. ¿Correcto? Correcto. Que suelen ser bastante interesantes últimamente, sobre todo. Aunque es verdad que estaba mirando estadísticas que cuando yo empecé en la mobiliaria en el 93, estaba en ese año entre el 8 y el 13%. Si la gente se queja mucho y de que ha subido, pero en verdad no ha llegado ni lejos de lo que ha sido en otros años. O sea que hay mucha gente que dirá, yo me acuerdo cuando pagué el 17, cuando pagué el 8. Cierto es que los precios no eran los mismos. Pero en proporción igual. Proporción igual. Porque claro, tú dices, la casa era 4 millones de pesetas, pero ganaba en proporción el salario igual que ahora. O sea que 4 millones era y me acuerdo que muchísimo dinero. O sea que ojalá volviéramos a las pesetas a veces, pero es otra cosa. No sé yo si es feo o mejor ya, a esta altura. No sé. Sí, a esta altura ya no sé. Pero volviendo a la pregunta, a ver, entonces, yo tengo mi cuota de hipoteca. Primera pregunta, ¿tú qué recomiendas? ¿Variable o fijo el interés? Yo todo lo que supere la media histórica que tenemos, que ronda, como tú dices, el 2,3, me iría siempre, si supera, me iría siempre a variable. De hecho, hay ahora muy buenas opciones que te dan 2-3 años fijos a un tipo bastante atractivo y después Euribor más, en función de lo que negocie. Yo me iría por esa... Por la gran mayoría, en los casos que tengo ahora, es todo fijo. Claro. Todo fijo. Y volvemos un poco al quid de la cuestión. Educación.
hablamos de yo quiero fijo con los tipos actuales que hay, que son bastante más elevados de lo que tenemos históricamente. Entonces, al final, es como una cuenta corriente o un producto que sé que no supera ni lo que sube el IPC y la inflación. Al final estoy contratando un producto sabiendo que voy a perder. A sabiendas. Sí, pero voy a dormir toda la noche sabiendo que no me van a subir ni tocar la cuota jamás. Claro. Que es lo que da la seguridad a la gente al final, porque dicen, yo quiero saber que cuando sube el interés, yo no tengo que ver las noticias, a mí no me va a afectar, porque yo voy a pagar esta cuota los 30 años. Uh-huh. Entonces, sí, pero si tú haces un mixto, como hemos comentado, que cada uno es libre. Yo firmo muchas hipotecas también a tipo fijo, pero mi recomendación es, oye, ahora mismo hay una coyuntura en la cual va a tener que bajar, porque va a tener que bajar sí o sí por la situación, porque al final es oferta y demanda, y cuando sube la curva y con toda la parte bancaria de acceso a la financiación tiene que bajar. Te puedes tranquilizar y estar seguro de que tienes 2 años, por ejemplo, un tipo fijo que lo puedes pagar, y después siempre está a tiempo en la parte variable, si no ha bajado, que seguro que bajará, de volver a pedir una revisión a tipo fijo, porque ya por ley te tienen que hacer el cambio a fijo, variable o mixto. Oye, pues si tienes las opciones, ¿por qué lo vas a contratar ahora sabiendo de que es más de toda la media histórica? ¿Esos cambios de variable a fijo tienen un coste? No tienen coste. Vale. Entonces. No tienen coste. Y después, a colación de lo que tú comentabas del tema de la hipoteca, de 30 años, hiciste un apunte al inicio de que cada vez somos más mayores al contratar hipoteca, pues por toda la emancipación, cada vez nos accedemos más tarde al mercado laboral. Si yo contrato una hipoteca con 30, 35, 40 años, a 30 años, ¿con qué edad acabo? 70, claro. Ya. Cuando ya han descendido mis ingresos, porque mi pensión no me va a pagar jamás lo mismo que en mi etapa asalariada. Es un problema. Claro, eso es otra cosa que la gente no sabe. Después se ve en la tele, oye, han desahuciado a una mujer, hay muchos casos, pero es un problema y eso hay que preverlo y hay que planificarse y hay que ser consciente un poco de lo que uno firma y lo que uno hace. Vale, pues yo te digo, ahora ya tengo mi casa, tengo mi hipotecón de 30 años y tengo mi seguro de hogar y mi seguro de vida. No me he metido en el plan de pensión y todas otras cosas, ni la alarma y todas las cosas que me han querido vender, pero ¿ahora qué hago? Pues con los tipos, que ahora mismo los tipos pues están como están, pero al final estamos en una época pues de tipos baratos, como tú bien has dicho. Yo lo que recomiendo siempre es amortizar hipoteca empoderando al cliente. Explico. Eso. Todo el mundo, cuando va al banco, y os invito a que hagáis la prueba, dice, oye, vete al banco y di que quieres amortizar hipoteca. Tienes 2.000 euros y, oye, me quiero quitar hipoteca. Te van a decir, oye, puedes o quitarte cuota, bajar tu cuota. Si tu cuota son 500 euros, entregas 2.000, a lo mejor te baja y tienes 489, te supone poco. O quitarte meses de la cola. Siempre es recomendable quitar meses de la cola. Pero aún así, ninguna de las dos opciones me salva de nada. ¿Por qué? Porque estoy entregando 2.000 euros hoy, de lo cual me estoy descapitalizando. Si tengo un imprevisto, tengo que volver a recurrir al crédito, al préstamo, lo que sea, para una deuda de dentro de X años. Que además, en el sistema de amortización francés, que es el sistema que usamos en España, por el que nos regimos, el 50-60% de los intereses lo pago en la primera parte de la hipoteca. Con lo cual, los intereses ya los he pagado. Voy a dar hoy 2.000 euros para quitarme ya mi capital de dentro de 30 años. No tiene sentido. ¿Por qué abogamos nosotros? El tema de ahorrar para acortar tu hipoteca. ¿Eso cómo es? Oye, si tú tienes una huchita que vas metiendo X dinero cada mes, si tienes un imprevisto, punto número 1, el dinero es tuyo, con lo cual haces frente al imprevisto. Tienes tu dinero más los intereses. El dinero, si tú metes 2.000, si vas al banco te quitas 2.000. Ahora, si metes 2.000, dentro de 5 años no te quitas 2.000, te quitas 2.000 más toda la parte de intereses que estás generando, con lo cual amortizas tu hipoteca con más fuerza. Y a la larga tenemos unas calculadoras que más o menos a partir de 12, 15 años te quitas el 30% de intereses hipotecarios, que se dice pronto. Una hipoteca que sea de 200.000 euros, a lo mejor va a tener 120, 130.000 euros de intereses, quitarte 30, 35.000 euros netos de intereses, pues una cuota considerable. Okay. En este caso, por ejemplo, el que esté escuchando y diga, oye, pues yo tengo X dinero y quiero hacer esto. Lo que se recomienda es, por ejemplo, acudir a alguien como tú en este caso y le asesoras de la mejor manera para... Es que claro, yo quiero hacer hincapié en las labores, las funciones de
no sé si lo diré bien, asesor financiero. Sí, consultor, asesor. Consultor, porque es verdad que a mucha gente le suena... un gran desconocido. Efectivamente. Sí. De hecho, muchos clientes me dicen, José, me encanta lo que haces, pero es que yo creo que no tengo un perfil para ser cliente tuyo. Y es todo lo contrario. Al final, yo ayudo mucho más a una persona si le elimino las comisiones de la cuenta bancaria y le ayudo a cortar su hipoteca o el máster de su hijo para que lo pueda llevar a cabo, a un gran empresario que al final que le mejore un 1,5% de rentabilidad neta anual en su fondo de inversión, no lo nota. Sin embargo, estamos en eso, que estás también para la gente de clase media. Bueno, mi hija ha hecho un plan de 50 euros al mes. Ah, mira. Claro. Es que ya ella con su cabeza, como sabe que dentro de 6, 5, no sabe los años, pero querrá comprar, pues hablando con José, además fue súper gracioso, dice, pero yo no sé si quiero trabajar en esto también, que ya le gustó tanto la conversación. Sobre todo yo siempre lo digo, nosotros en la primera, segunda reunión no hablamos ni de producto, lo que nos interesamos es por cómo piensa el cliente, cuál es su situación, cuáles son sus objetivos, porque al final cada persona es un mundo y es como si fuésemos un sastre a nivel financiero. Te tomamos las medidas y en posteriores reuniones ya te planteamos, para evidenciar esa independencia que hemos comentado al principio, 2, 3 opciones de cada herramienta que tú nos demandes. Y es que me parece súper importante el hacer para todos que un asesor financiero no es solo para el perfil de gente con muchas posibilidades económicas, sino que está para la gente de clase media. Tienen un perfil muy alto, tienen una en plantilla. Sí. Tienen su control financiero. Exactamente, de hecho, tienen un equipo que hace estas cosas. Nosotros a nivel empresarial, por ejemplo, con empresas de, por ejemplo, más de 4 o 5 millones de euros de facturación anual, ya tienen su controller financiero. Entonces nosotros colaboramos con ellos en la parte pues de negociación bancaria, herramientas, mejoras y demás. Pero para pymes, autónomos y un particular, nosotros somos ese director financiero externo que puede tener en su día a día para no tener que él pelearse con el banco o ir a 7 entidades a ver qué es mejor y qué no es mejor y sobre todo explicarle la letra pequeña para que sepa qué tiene y cómo lo tiene. Bueno, April, llevamos 1 hora de programa. Yo quiero hacer un matiz importante con lo que tú acabas de decir, porque hay una reivindicación en mía que digo siempre, que la gente como que tiene miedo a hablar con un profesional porque piensa que vamos a cobrar por hablar. Sí. Pero sí es lo mismo, si tú quieres vender tu casa y quieres saber cuánto vale, además tú vienes, tú me haces la consulta, yo no te voy a cobrar para venir a hablar conmigo. Pues igual que José, yo sí les cobro. ¿Tú les cobras? Pero ¿Ahora qué? En especias. Vale. Además se quedan siempre con la cara que te has quedado tú. Yo se lo digo, le digo, no tiene coste económico, pero sí tiene coste. ¿Por qué? Pues porque yo siempre digo que cliente contento atrae más clientes. Entonces, la forma de cobro que yo voy a tener con él, si está contento y quiere trabajar conmigo, nunca le voy a cobrar a nivel económico, le voy a dar un soporte tipo banca privada, trimestral, semestral, lo que él necesite. Pero que hable de mí me referencia a otros clientes a los cuales pueda ayudar de la misma manera. Pues eso lo voy a usar yo. El boca a boca. Eso es verdad, a mí eso es muy antiguo. Eso, pero no lo digo tan aparente, no lo digo. Marketing por referencia. Claro. Sí, es verdad que sí. Que a la antigua usanza era el boca a boca. Pero la mejor publicidad. Que la gente tiene que no tener miedo al profesional libre, que estamos aquí para ayudar a los demás. El que te dice que te va a cobrar, corre. Que no es lo habitual. En ningún sitio, nada. Bueno, a lo mejor hay algún profesional que sí, pero no me viene a la cabeza ninguna. Es que ni siquiera el médico, es que ya tú vas y tienes una consulta y no te puede ayudar, pues ya está, no te vas a cobrar. Salvando el dentista, que sabemos que eso sí. ir allí te hace la limpieza gratis también, ¿no? Bueno, eso a veces. No te fíes de esa limpieza. Pero bueno. Oye, yo creo que con eso, José, es verdad que, bueno, no sé si tú, Alberto, tienes más preguntas. No, que si no se nos va el programa de tiempo. Nos va el programa de tiempo y, hombre... y llega un momento que la cabeza explota de la gente también, porque es mucha información en muy poco tiempo. Pero muchas gracias, José, por venir. Gracias a vosotros. Ahora vamos a reírnos un poco, que yo dije que íbamos a reír en el programa. Sí, por supuesto. A mí lo que me ha quedado claro es eso. Yo lo dejaba ahí, que al final estás para todo el mundo. Para clase media, que es importante. Sí. Porque fíjate que yo, en este sentido, era un desconocido un poco de vuestro perfil y yo pensaba que era eso, que era para grandes empresas, grandes fortunas. Un compañero en una de las dinámicas de formación que hacemos, siempre hacemos storytelling, hacemos elevator pitch y ciertas dinámicas, y fue muy curioso porque hizo un teatrillo sobre que era el Robin Hood de las finanzas.
porque le intentaba quitar a los ricos para ayudar a los pobres. Y es a colación de lo que tú comentas. Al final es una figura que puede ayudar a cualquier perfil, pero que no quita de que pueda ayudar a un perfil que sea un poco pues, más medio. Pues, April, yo he seleccionado unas pocas de noticias para comentarlas aquí. Ahora ya vamos a respirar humor, ¿no? Sí, bueno, humor. Son noticias de todo un poquito, de estos últimos 15 días. Y la primera de ellas, quiero que la comentéis vosotros, ¿vale? Yo la suelto. Es la de que David, porque es con Z, David Muñoz, ha sido nombrado por tercera vez consecutiva mejor cocinero del mundo. No sé, ¿qué pensáis con respecto a eso? No lo había escuchado. Es que yo no veo la tele. ¿Tú ves la tele? No, te puedes acercar al micro. Voy a Poco. Yo la verdad tampoco la había escuchado. Bueno, ¿sabéis quién es él, no? Sí. Yo sé quién es. Sí. El que estaba con la Pedrocha. Eso sí, mira cómo eso sí lo sabe. Sí. Además es muy peculiar por el tema de su look también, con las crestas, un poco muy rompedor en ese aspecto. Sí, y es muy buen cocinero. Nos mojáis, con el tema del desconocimiento nos mojáis. Es que la gente siempre me dice todos los días, ¿tú cómo tienes tanto tiempo? Pues una de las cosas que no hago es ver la tele. Sí. Y ver las noticias. Bueno, mira, traigo una noticia aquí, es un poco político, pero para, en este caso, darle valor, porque en estos tiempos que corren es importante. La dice el diario El Mundo, ¿vale? La solución para Doñana. Los agricultores de los frutos rojos cobrarán ayudas por dejar de regar, pero no habrá amnistía para quienes usaron pozos ilegales. Y en este caso me parece interesante porque tenemos a Juanma Moreno con la ministra socialista y PP. Y en estos tiempos que corren yo veo muy importante que en política dejemos un poco de tener tanta... Y la Junta de Andalucía se tienen que entender en algunas cosas. Es que eso es así. Me parece importante. No sé vosotros qué opináis del tema. Pues mira, yo creo que es muy positivo y sobre todo es que yo entiendo un perfil político como un gestor de recursos. Esa división como pasa en el fútbol y que lo veo antiguo, el tema de yo soy de tal o yo soy de cual, al final yo abogo por un entendimiento y ojalá algún día en España podamos ver pues coaliciones como en otros países en los cuales extremos pueden pactar por el bien común. Al final es básico. Vamos. El bien común. Es que eso es lo que no escuchamos. Escuchamos muchas cosas sobre algo, pero nadie dice pensando en todo lo demás. No, eso falta mucho. Pero es verdad, hablando de eso, Doñana es un tema que lleva muchos años intentando dar una solución. Hay una cosa que es verdad que los pozos legales y todo lo demás, pero que dejen de regar. Es que también necesitamos el campo un poco, ¿no? Que esto empieza a asustar un poco el tema del agua. Es que eso va ligado también, y me hace gracia la noticia que meten la palabra amnistía en esa noticia, pero bueno, eso... Era el mundo, arena de otro costal. Era el mundo. Pero eso va ligado, yo creo, a la Agenda 2030. Al final que esa falta de cultivos y demás va todo ligado. Y yo en la delegación de Vélez Málaga, que hablo mucho con los agricultores y demás, con todo el tema de los subtropicales y tal, es un problema brutal y allí también está el problema de pozos ilegales y de riegos que sacan de un lado, de otro, pero es que es un problema. Cuando hablamos de que ese agua hace que sea la subsistencia de muchas familias que se dedican a eso, es un problema. Nada más, yo cuando voy a la finca siempre me dicen, es que tiene pozo. Digo, ¿legal? Claro. Claro, siempre es claro. Pero es que... Mira, nos vamos al ABC, ¿vale? Y el titular es este. Un artista multidisciplinar anuncia su boda con un holograma para reflexionar sobre la soledad. Pero fijaos el detalle importante, que el holograma está creado a partir de perfiles de parejas y amigos y contraerá matrimonio el próximo año. O sea, que se ha creado un holograma con IA, con inteligencia artificial, basados en amigos y exparejas. Y esta chica se va a casar con el holograma. ¿Para qué? A ver, pelearse no se va a pelear con él, obviamente. Bueno, con amigos igual no, pero con exparejas sí. Está bien. Es delicado. No sé. Yo pienso que la gente tiene mucho tiempo libre. Pero el tema de la inteligencia artificial es un mundo por descubrir, es brutal. Sí. ¿Tú la has usado alguna vez? Yo estoy intentando incorporar, porque yo en mi organización tengo ciertas aplicaciones y tal, y cada vez más tiene, bueno, PowerPoint, de hecho. PowerPoint antes tú tenías que ir haciendo todo y ahora tiene una parte de diseño en la cual te ayuda con inteligencia artificial. Tú metes los textos y tal y te va ayudando.
Oh, mira. O sea, es muy útil. Lo que pasa es que ahí hay una línea en cuanto a hasta qué punto es interesante, pues porque al final es peligroso. Bueno, la IA da que hablar y de eso tendremos que hacer un especial. Eso tendremos que hacerlo. Pero también hay una cosa que el ser humano, menos mal, que somos algo básico, ¿verdad? Porque no hemos evolucionado tanto como la gente piensa. Más el hombre que la mujer, ¿no? Pero bueno, menos mal. Puedes decirlo, ¿eh? No sí, te, bueno, no sí, que te tengo 2 hombres en la mesa, ¿qué Va, voy a va. hacer? Pero es menos mal que todavía a la gente lo que no le gusta hacer solo es ir de compras. Entonces, claro, por eso la gente de propiedad inmobiliaria o todo nuestro sector, claro, yo lo que estoy acompañándole como ir de compras, aunque no menosprecia la casa y una falda o un zapato, pero al final a la gente le gusta, oye, está bien, te queda bien, igual que cuando te pones así con la ropita, pues a que sí, y si yo pongo aquí mi sofá, si yo pongo aquí, claro, porque le gusta ir con otras personas, somos al final personas de compañía. Pero bueno, si es un holograma, lo puedes desconectar cuando quieras estar ¿Y solo. con qué vas a hacer con el holograma? ¿Eso qué? A ver, yo me acuerdo de Molichos Más, la película, ¿eh? Sí. Bueno, una noticia deportiva, ¿vale? No sé, bueno, él seguramente conocerá el tema. Marc Márquez vuelve a ser competitivo y sonríe en su primer día con una Ducati. ¿Qué crees que va a pasar? Pues yo creo que va a volver a ser competitivo. ¿Sí? Yo tenía esa esperanza también con Fernando Alonso cuando cambió de escudería, pero Marc Márquez yo creo que ese cambio de aire le va a venir muy bien. Yo creo que es de los deportistas más consolidados que Estamos tenemos. hablando de moto, ¿no? Sí. Bueno, me habla de pádel, incluso Por fútbol, eso tenis. ¿Viste la Copa Davis? No. Es que el tenis me agota. A ver. ¿Cómo que no podía ver la Copa A mí Davis? jugar Que al estaba aquí tenis, en Málaga. me gustaba jugar al tenis, Sí. pero ver tenis quitando las finales de Roland Garros y ese tipo de cosas, no consumo mucho tenis. Teníamos la verdad. Copa Davis aquí en Málaga, pero España no estaba, pero Australia y Italia jugaron muy bien. Yo chupé los dos A partidos. mí me gusta el tenis, pero tiene que coincidir el horario y que lo vea un domingo, entre semana, complicado. Entre semanas, Vamos, me ¿no? gusta Pero- porque yo recuerdo cuando era pequeño, no me acuerdo la edad, pero me he criado viendo a Sergi Bruguera y a todos estos tenistas que son tremendos. Hombre. Mira, una noticia que siempre suena por ahí, pero vuelve a salir a la palestra, El País. Dice, las bebidas energéticas no dan alas. Un cóctel de azúcar y cafeína con riesgo para la salud. Y fíjate, a mí me da mucho miedo, sobre todo porque veo a mi nano, a los chavales ahora con 15, 14 años, que abusan de estas bebidas energéticas. Cuando en su día aparecieron, recuerdo yo que estaba la polémica, que si creaban arritmia y todo tipo de cosas, y ya queda un poco eso en agua de borraja, y hoy en día los niños lo consumen habitualmente. Sí, pero el azúcar es el veneno del siglo XX. Que ya, que si la gente supiera en verdad todo lo que tiene azúcar, sí, que las bebidas energéticas son malísimas porque tienen probablemente no me acuerdo, además lo vi el otro día, pero no te sé citar. La concentración de azúcar que tiene es brutal y eso es malísimo para el organismo, pero es que todo viene con azúcar, hasta las conservas. Bueno, el azúcar en proporción no es malo, es sano. Pero en este caso, como vinculado al baloncesto, que el azúcar en proporción, el cuerpo necesita azúcar, Pri. De la fruta. Dicho de los nutricionistas y ese tipo de cosas, en su justa Ya medida. Vamos a hablar que hable el deportista de élite. Es curioso porque antiguamente la bebida energética que te daba esos nutrientes como el azúcar y otros componentes era el Gatorade y otro tipo de bebida, pero el otro tipo de bebida como el Red Bull y todas estas que hay ahora, el problema es que se ha extendido tanto que es que hay veces que sales y ves a alguien tomándose una copa con ese tipo de bebida. Entonces es peligroso y sobre todo que se pueda consumir con esas contraindicaciones, incluso de chavales de 12, 13, 15 años, es peligroso. Es peligroso. Lo verás habitualmente, ¿verdad? En los entrenamientos que están bebiendo de estas bebidas. Yo en mis equipos no lo dejo. En mis equipos no lo permito. Entre otras cosas porque yo soy muy estricto en los tiempos, los horarios y tal, y lo que les da tiempo es a beber agua rápido al baño y volver. Bueno, fíjate, esta es un poco... Menos mal. Esta es un poco tonta, pero como se acerca la Navidad y es del mundo, y habla que los panetones cada día se están introduciendo más en las casas de forma habitual por Navidad. O sea, que está un poco desbancando a los polvorones, a los mantecaos, a los turrones, lo que son los panetones italianos.
¿Quién ha pagado la noticia? Esto es del mundo, ¿eh? Sí, es una pena, pero es que en ese orden, al final, si analizas un poco ciertas cosas, por ejemplo, el tema de Halloween y todas estas cosas que estamos importando, porque es muy cool, pues ciertas noticias y ciertas cosas que al final deja de lado por las costumbres de toda la vida de aquí. Está bueno el panetón, está muy bueno, pero esa típica hojaldrina o ese polvorón de estepa o cualquier cosa, al final... A ver, a mí el polvorón se me queda aquí, ¿eh? Sí, pero bueno, un poquito de anís el mono y de todas estas cosas que antes en todas las oficinas se ponía la botellita. Esas cosas. Eso es lo que me ha faltado, la botella de anís. De hecho, me he fijado al entrar. Sí, no lo tengo puesto. Bueno, pero este fin de semana, ¿no? Sí, el puente. Bueno, mira, esta un poco... Esta para terminar. No sé si tendrás alguna noticia tú por ahí, April. No. Tú dijiste que te cargaba la noticia y yo me encargaba de José. Es un tanto desagradable, ¿eh? Es del muy interesante. No podemos terminar con una nota desagradable. Bueno, ahora nosotros la rehacemos. A ver, todavía no termina el programa. Muy interesante, habla de una flor, que esto es literal, lo tengo aquí, es muy interesante, una revista científica. Dice, esta flor imita el ano de un caballo muerto para atraer a los insectos. Y incluso salen imágenes. Sí. Salen imágenes. No quiero verlo. Y lo que hace es atraer a los insectos que buscan la carne putrefacta. Y fíjate la flor que imita el ano de un caballo, pero el ano de un caballo muerto. Cosas muy raras. Muy interesante, está aquí, ¿eh? Luego, si quieres, te paso. La naturaleza es sabia. Que la naturaleza es sabia. Al final, igual que nosotros nos adaptamos a circunstancias que no nos pudiésemos esperar, al final, pues un ser vivo como es una planta o cualquier animal, al final hacen lo mismo. Supervivencia. Al final esto es naturaleza. Bueno. Pues fíjate, la inteligencia de naturaleza. Rosa, podemos hablar de unas cosas bonitas, yo qué sé. Bueno, April, hay que recordar a los oyentes que tenemos el teléfono de WhatsApp por si quieren preguntarte algo con respecto a dudas inmobiliarias. Por favor, réteme. De verdad lo digo. Tengo el teléfono aquí, lo ponemos en la descripción en todas las redes. Es el 695-820-643. El WhatsApp, WhatsApp del programa. Luego, por otro lado, caballero, ¿cómo te pueden buscar por ahí en redes sociales? Pues prácticamente en todos sitios. Tenemos a nivel corporativo, tenemos páginas de Instagram, de Facebook, de oficina. Después yo tengo mi página web propia porque potencio mucho el tema de la marca personal. Y ahora, como decía, a nivel particular en redes, en Instagram, TikTok y demás, también cualquier duda o consulta, pues también se genera mucho tráfico desde ahí y estamos atendiendo a muchas personas. Pero es José Esteba, ahí está. José Esteba Finanzas. Sí. Y decir, April, también que pueden comentar en iVoox, que eso todos serán leídos, para proponernos programas, para que nos cuenten, por ejemplo, qué tal le ha parecido el invitado, que a mí me parece un señor, ¿eh? Claro. Además, hay que decirlo, está hecho un pincel. Total. Viste, como un señor. Claro. Que conforme ha entrado, hablamos de alguien de 1,90 m. 98. 1,98 m, hecho un pincel con el pañuelito aquí en la chaquetita. Y claro, me miro a mí en el espejo y parezco un leñador de ahí salió de la Canadá Profunda. Te venían tipo canadiense. Ya, claro, pero me tienes que avisar que me ponga las mejores galas. Hombre, mira cómo venimos todos. En el papel del profesional, claro. Sí, y tú con tu papel de profesional, lo que eres de los medios de comunicación. El aspecto financiero, es lo que tú dices. Totalmente. Mira, tenemos un comentario en iVoox, ¿vale? Del amigo Adrián Sierra. Ha sido el primer comentario en el perfil, que pone unas palmitas y dice grandes. Mira qué bien. Que muchas gracias. Y April, te toca a ti despedir al invitado y despedir el programa. Bueno. Y acuérdate que el invitado hoy elige tema ¿verdad? Para cerrar musical. Sí. Estoy pensando, porque entramos con Bluegrass, que es la música de mi familia. Pues ya tengo el mío, ya lo tengo pensado. Sí. Pero en verdad, es que lo voy a decir mucho y voy a ser muy reiterativo. Creo que esa es una palabra, ¿no? No lo sé. Sí, reiterativo. Reiterativo. Es que bien hablo español a veces. Sobre el tema, pero soy súper afortunada de tener gente en mi mundo, como tú, Alberto, como tú, José, que venís, que confiáis en el programa y iremos dando cada vez más temas, más cosas de qué hablar.
¿Y qué ha pasado? Fíjate que no lo hemos nombrado, pero tenemos a nuestro Lolo que está detrás de las cámaras, que te está recordando si tenemos sorteo de merchandising. ¡Ay, mira! Sí. Gracias, Lolo. Gracias, Lolo. Sorteamos también pulseras, ¿no? No, las pulseras no, esas son mi buena suerte. Pero mira, empecé a llegar a la merchandising y mira, esto es una estampa. Poner el móvil. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo sorteamos? Bueno, mira a cámara, muéstralo. Espera, así pone, pero el móvil no lo tengo aquí. Además, merchandising bueno, ¿eh? Porque sí. Es madera, no es plástico. Sí. Bueno. Ahí hay taco. Lo sorteamos de los primeros 10 que comentan. A micro, ¿no? April. ¿Los primeros 10? Sí, los primeros 10. ¿Comentarios en iVoox? Sí. Vale. Hacemos el sorteo. Hacemos el sorteo. Eso es. Cojo 10 papelitos, lo meto en un esto y lo saco. ¿Vale que comentemos los que estamos aquí? No. Sí, también. Bueno, tu mujer. Sí. Pero yo te doy uno. Toma. Esto para ti. Muchas gracias por venir al programa. Bueno, pues dicho esto, despide. Sí, pues muchas gracias a todos por estar aquí y hasta dentro de 2 semanas, que será el siguiente podcast del Rincón de April. Muchas gracias. Pero nos falta el tema, April. Es que me lío yo hablando. ¿Qué canción? José, Mira, pues me viene a la cabeza un tema que me gusta mucho, un grupo musical que me gusta mucho, que es Oasis. Y es la canción What's the Story, Morning Glory. ¿Cómo has dicho que se llama el tema? What's the Story, Morning Glory. ¿Sabes lo que significa Morning Glory? ¿No sabes o no? Sí. Ah, vale. La tenemos aquí preparada. No lo puedo decir en ya, por eso. directo. Vale, aquí la tenemos. The Story, Morning Glory. Vale. Pues April, ya sí puedes despedir. Ahora sí. Bueno, hasta la próxima, dentro de 2 semanas. Y gracias, José. Gracias a vosotros. Alberto, Ha sido un y placer. Lolo, el gran fotógrafo de Claro, cámara. que al pobrecito mío no lo hemos mencionado al inicio del Es programa. verdad, Lolo. Que no solo es el que graba, sino el que hace las fotografías del making of. Sí. Pero quíteme la arruga de una vez ya. Eso con la IA. Con Claro, la IA. no, es que Lo he puesto en cámara. culpa de las tecnologías y de las redes sociales, estamos acostumbrados a hacernos fotos con los filtros estos beauty que Sí, totalmente. te quitan 20 años. Ya, pero es que yo quería eso. Eso da para otro programa. Claro, Sí, totalmente. Aplicaciones de conocer gente que después la gente cuando la ves no es la que tú creías. Bueno, pues ya sí, señor, ¿te has dado cuenta que al final no podemos despedir el programa? Es Porque verdad, estamos muy a venga, gusto. vamos a poner sí, es verdad que sí. Pues Venga, os dejamos hasta la próxima. con Morning Glory de Oasis. 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 Pues allá que suena, ¿vale?